Muy bien, al contrario, con todo gusto. Sí. Pues muy buenas tardes a todos y a todas, a los compañeros de los medios de comunicación. Comentarles que el día de hoy instalamos el Grupo Plural de Trabajo para atender las contingencias climatológicas del país, y aprovechando que estamos todavía un buen número de integrantes de este grupo, estamos a sus órdenes por si es que hubiera alguna pregunta, alguna duda, y que estuviera a nuestro alcance para dar respuesta. Iniciaremos con Rosy de Canal de Congreso. Diputado, preguntarle ¿qué es lo que esperan con esta creación, con esta conformación de este grupo especial? ¿Consideran que sí van a tener una respuesta positiva del gobierno federal después del pronunciamiento hace unos días del presidente? Bueno, por supuesto que el hecho de que la Comisión Permanente haya tomado la determinación de formar este grupo de trabajo es justamente para coadyuvar en una solución a los problemas que hoy nos están planteando. Y por supuesto es el tener el vínculo directo con el Poder Ejecutivo Federal, con las dependencias involucradas, y en consecuencia darle seguimiento a todas las acciones que se están realizando y por supuesto a las demandas, y que con toda objetividad se resuelva el problema que hoy están presentando en el sector primario del país, fundamentalmente los productores de autoconsumo, los temporaleros, los pequeños ganaderos y en las localidades en donde están viviendo en una situación crítica. ¿Qué esperamos? Que haya una respuesta, que sumemos esfuerzos todos y que contribuyamos para resolver el problema que hoy aqueja al país. En la Cámara de esa problemática de falta de producción a nivel internacional cuando somos unos grandes importadores de gas. Ya vamos el diputado Barraza señala un panorama bastante oscuro, bastante preocupante. ¿A qué lo atribuye? Y pues bueno, ¿qué está haciendo falta, aparte de la sensibilidad política y a todas luces en este sentido? Bueno, creo que en todo caso el grupo de trabajo deberá de contribuir justamente a resolver y a destrabar aquellos problemas que se han presentado. Primero, a tener un diagnóstico objetivo de la situación que priva a lo largo y ancho del país en aquellas entidades federativas que han sido siniestradas. El establecer una comunicación con la Conferencia Nacional de Gobernadores, con el Poder Ejecutivo, con las secretarías que estén involucrados, con las instituciones descentralizadas y desconcentradas, de manera tal que la participación de los legisladores en este grupo tiene como propósito el contribuir, el ayudar para resolver este problema, para darle seguimiento, para que se atienda con toda contundencia y en todo caso, si hubiera algún problema, buscar las salidas que nos permitan realmente nosotros coadyuvar a la solución del problema. Diputado, el diputado Cruz López decía que la creación de este grupo habría la posibilidad de que por la vía de la negociación se creara este fondo de 10,000 millones de pesos. ¿Qué posibilidades hay de que esta negociación se dé al rato en la comparecencia con los titulares de Hacienda y de Agricultura? Bueno, desde luego que los términos en los cuales se dio el punto de acuerdo para la comparecencia de los secretarios de Agricultura y de Hacienda fue por consenso de todos los grupos parlamentarios, e inclusive aquí habemos varios senadores y diputados que coincidimos plenamente en ese propósito. O sea, el senador Felipe González inclusive propuso que independientemente del decreto legislativo buscáramos decisiones prácticas que nos pudiera o que nos permitieran resolver el problema de la sequía que aqueja a los mexicanos. Por supuesto que uno de los criterios del grupo de trabajo es
el buscar acuerdos, consensos, el insistir en donde sea necesario a efecto de que podamos buscar recursos adicionales que nos permitan afrontar esta situación tan complicada. El hecho de que el presidente de la República haya anunciado de que del Fonden podrían destinarse recursos para atender el tema de la sequía es otra alternativa que hoy el gobierno de la República nos está poniendo como una vía de solución, y como esas pueden surgir bastantes. Creo yo que la comparecencia de los secretarios va a ser, sin duda alguna, el indicio de la voluntad política para resolver los planteamientos que están realizando a lo largo y ancho del país en cada una de las entidades federativas para minorar y para resolver este problema. Buenas tardes, diputados y senadores. Le pregunto, diputado, ¿a qué equivale, en términos prácticos, el retraso de esta entrega de recursos para el campo? ¿A qué equivale? ¿A qué equivale en pesos y centavos, animales muertos, gente más pobre, en fin, todo esto? Y por otra parte, hace unos días el secretario de Gobernación anunció precisamente el destino de fondos del Fonden a 7 estados únicamente del país, que por cierto, hasta donde entiendo, no se ha hecho esta declaratoria. ¿Es suficiente? ¿Son 20 estados los afectados? Gracias. Sí, por supuesto. ¿A qué equivale? Equivale a que lamentablemente los recursos que están destinados para este rubro no son suficientes. Es una emergencia nacional y como tal tiene que buscarse una bolsa que nos permita atenderlo. Es decir, nosotros en el propio decreto legislativo que se aprobó aquí en la Cámara de Diputados, con toda claridad se decía de eficiencias financieras, de subejercicios del año fiscal 2011 y de excedentes del precio del petróleo. Es decir, los programas aprobados en la Cámara de Diputados oportunamente en el 2011 no eran suficientes para atender esta emergencia nacional. Y por supuesto, los recursos destinados para el año 2012, los del 2012 son para atender este año, y las sequías, heladas e inundaciones se dieron en el 2011. En consecuencia, nosotros tenemos que buscar una bolsa que nos permita con prontitud resolver una emergencia nacional. Y desde luego, el hecho de que se hayan declarado 7 estados del país por parte del Fonden a través de la Secretaría de Gobernación, supongo que esto obedece a los elementos que hasta ese momento tenía la Secretaría de Gobernación para hacer la declaración. Sin embargo, nosotros en el Grupo Plural de Trabajo tendremos que hacer una evaluación objetiva que nos permita que las decisiones que se den en el Gobierno de la República sean en congruencia con el diagnóstico y desde luego con las necesidades que privan en cada una de las entidades federativas del país. Diputado, con respecto a lo que ha platicado usted en otras ocasiones, ya se tiene, bueno, la esperanza de que se logren estos 10.000 millones de pesos. ¿Qué pasa si el Ejecutivo no lo atiende? ¿Qué camino tiene usted como legislador? Y tomando en cuenta que también usted lo advirtió, que hay hambre, ya lo dijeron ustedes, hay hambre en el país y esto puede generar conflictos sociales. Bueno, lo primero que nosotros debemos de poner sobre la mesa es concederle el beneficio de la duda. Es decir, estamos con el mejor de los ánimos, estamos aquí en este Grupo Plural de Trabajo conscientes de la enorme tragedia nacional que existe y en consecuencia tenemos que ser propositivos, tenemos que agotar todas las instancias, tenemos que agotar los acuerdos, buscar las reuniones y negociaciones que sean necesarias a efecto de que efectivamente haya apoyo para los compañeros que hoy han sido siniestrados a través de la sequía y a través de los efectos del cambio climático. De tal manera que nosotros esperamos que en la propia comparecencia del día de hoy se den respuestas que desde luego sean en beneficio de la gente que está demandando una solución y que sean respuestas que nos permitan atacar el mayor número posible de este problema. ¿Alguna otra pregunta? Señor, ¿existe el riesgo, hasta dónde existe el riesgo de que estas personas también de control, pues el poder
Ya esto tiene un año, las heladas fueron en febrero, todos los meses anteriores pues empezaron a ver los efectos negativos. ¿Hasta dónde se corre el riesgo de que esto se pueda salir de control? Sé que ustedes son poder legislativo, que no son quien ejecuta las cosas. Sin embargo, bueno, ¿cuál sería desde su perspectiva, no sé, cómo saltar este burocratismo, estos acuerdos, estas negociaciones? ¿Cómo saltarlos y cuando ya la gente se está muriendo de hambre? A ver, sí, ustedes han sido testigos de toda una serie de acciones que se han realizado, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, para responder a este problema de la sequía en nuestro país. Las cosas muchas de las veces no se resuelven tan fácil como uno quisiera. Y el hecho de que en el Senado de la República se haya aprobado por unanimidad un punto de acuerdo, un exhorto para atender el problema de la sequía, y haberlo hecho también en la Cámara de Diputados y el haber originado un decreto legislativo que es un diagnóstico justamente de una serie de acciones que se han realizado por muchas instancias, es lo que finalmente ha originado, en virtud de que no hay la respuesta suficiente para atender el problema, este grupo plural de trabajo. ¿Y qué pretendemos nosotros? Contribuir, coadyuvar, concientizar, trabajar, intensificar las actividades con el Gobierno de la República a efecto de que efectivamente se cumpla y desde luego también se resuelva la preocupación nacional de este siniestro que existe y que en consecuencia, como lo dijo el senador Felipe González, de no atenderlo, también tomar en consideración el escenario internacional de la falta de granos, de la falta de inventarios, de que es importante que fortalezcamos al sector primario de nuestro país en virtud del cierre de fronteras y de falta de inventarios. Esto impacta indiscutiblemente en la canasta básica de los mexicanos, no solamente le está impactando al campo, sino también a las zonas rurales. ¿Por qué? Porque se van a encarecer los productos. Entonces creo que de manera urgente tenemos que participar con un enorme sentido de responsabilidad que nos permita con objetividad resolver el problema. Si me permiten, aunque no hay una pregunta adelante. para mí, nada más como información para ustedes, hasta noviembre teníamos información de que se habían siniestrado